Buenos días, estimados estudiantes. Solo están 14, así que bueno, ojalá se conecten rápido todos. De todos modos, van a ser dos sesiones diferentes. Les voy explicando. Ahorita hasta que se conecten y demás, y hasta que vayamos viendo la primera parte del tema. Luego se va a cortar a los 40 minutos y va a haber un lapso, un receso pequeño de 10 minutos por el hecho de que el Zoom no nos permite iniciar sesiones continuas. Hay que esperar cada 40 minutos, 10 minutos para iniciar una nueva. Entonces ahí ni bien tenga el nuevo enlace, se los voy a mandar, al igual que la anterior vez. Entonces ahorita en lo que van entrando todos, voy a estar compartiéndoles la pantalla para empezar a ver el tema. Confírmeme si se escucha bien, por favor. Sí, doctor. En tres, gracias. Dos. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Se ve, doc. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es la tinción de Ziel-Nielsen. Esto es lo que vamos a ir viendo en el laboratorio estas semanas. En esta clase lo que vamos a hacer es tinción de Ziel-Nielsen. Esperemos que cuando volvamos a la presencialidad, bueno, vamos a realizarla. Vamos a acomodar un poco nuestros tiempos para que podamos hacerlo normalmente. Pero entre tanto lo vamos a ir viendo de manera, llamémosle medio teórica con cierto apoyo audiovisual. Algo importante que quiero que tengan en cuenta para las clases virtuales. Tienen que colocar su nombre en el chat, por favor, empezando por apellidos. Apellidos y luego nombres completos, para que de esa manera yo envíe esto como asistencia a la coordinación. Como ven, las clases van a estar grabadas, así que todo lo que hablen, todo lo que esté escrito en el chat, porque igual se graba el chat, entonces tiene que estar ahí. No, no hay esto de que, pero ya estaba, doctor, me olvidó poner mi nombre. No, si no están en el chat, lo siento, pero no figura, es como si no hubiesen estado presentes. El tiempo de las clases, como les había dicho, es obviamente esto es mínimamente 40, pero también esto comprende al hecho de que Zoom no nos admite más tiempo. Bueno, entonces hablando ya netamente de nuestro tema, que es la tinción de Ziel-Nielsen, tenemos lo siguiente. Como siempre, ¿no? La diapositiva que siempre vemos, que es lo que vamos a realizar en el día.
¿Cuáles son los conceptos importantes que debemos nosotros tener en cuenta? En este caso, sería identificar los géneros de bacterias a los que podemos aplicarles la coloración de Sil-Nielsen. Debemos además mencionar los colorantes y el decolorante usado durante este procedimiento. Al igual que cuando vimos tinción de Gram, hemos utilizado ciertos colorantes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran? Que hasta en su examen práctico ha entrado. Eso de cristal violeto, safranina, Exacto. glugoles. ¿Cuáles eran esos elementos? Dos de ellos eran colorantes, uno era un fijador y el otro era un decolorante. ¿Cuáles eran colorantes? Cristal violeta y lugol, ¿o no? Cristal violeta sí, Lugol no. Cristal violeta era el colorante, Lugol era el mordiente, el alcohol o cetona era para fijar y el azafranina era colorante igual. Exactamente. Entonces, al igual que esos cuatro elementos que tenemos en la tinción de Gram, en la tinción de Sil-Nielsen también vamos a tener dos colorantes en este caso y uno utilizado para decolorar. Vamos además a conocer acá cuáles son los pasos para realizar este procedimiento. Igual, vamos a aprender a interpretarlos y obviamente tenemos que para esto valorar la importancia de este tipo de procedimiento de diagnóstico para justamente identificar y diagnosticar una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, o como habíamos visto hace tiempo, ¿no? El famoso bacilo de Koch. Cuando hablamos de la coloración de Sil-Nielsen, vamos a ver estos tres elementos. Cuando hicimos tinción de Gram eran cuatro, ¿no es cierto? Cuatro frasquitos que eran los colorantes y los reactivos. En este caso son solamente tres. El primer elemento que utilizamos es la fucsina fenicada. No es la misma fucsina que utilizaríamos para tinción de Gram, por si acaso. Aunque igual nosotros no hemos usado fucsina para teñir. Hemos utilizado safranina. Pero en algunos casos la tinción de Gram se realiza con fucsina. Pero solamente fucsina, no es fucsina fenicada como esta de la tinción de Ciel-Nielsen. Ese es el primer colorante. Luego se utiliza alcohol como un decolorante. Alcohol ácido. Es un alcohol especial que sirve para decolorar y es ácido por una razón en particular que ahorita la vamos a desarrollar. Y luego tenemos un segundo colorante que es este azul, que justamente es azul de metileno. Como se ve, es más o menos así. Una vez que ustedes van a realizar todo el procedimiento, es así más o menos como deberían identificar su muestra teñida. Bueno, existen ciertas bacterias que obviamente no vamos a poder identificar, ¿no es cierto? Gracias a la tinción de Gram. Una gran mayoría sí puede que veamos por tinción de Gram, pero algunas, como en este caso, lo que serían las micobacterias y las nocardias, no, no se identifican de otra manera si no es por la tinción de Sil-Nielsen. Este famoso Koch, Robert Koch, fue, digamos, el precursor de esta tinción diferente. Por eso dice, ideó una tinción a la que fue denominada ácido alcohol resistente. Y ahorita les explico por qué. Esta técnica, bueno, es la que hasta ahora se usa. Solo ha sufrido un par de modificaciones, por lo cual ha cambiado el nombre. Por eso son Sil y Nielsen. Estas células, sobre todo las especies del Mycobacterium, no son
no son fácilmente teñidas con algún colorante simple. Por ejemplo, si solo le echaríamos la fucsina, ya sea la fucsina normal o fucsina fenicada, no se pintaría, no atravesarían su pared y no llegaría al lugar donde va a fijar el pigmento. Entonces, para esto, se deben hacer algún otro tipo de procedimiento. ¿Y cuál es? En este caso, se hace calentando el portaobjetos ya una vez empapado con el colorante, en este caso la fucsina fenicada, ¿no? Y se calienta hasta que emane vapor. Micrófonos. ¿Por qué? Osvaldo, tu micrófono. Bueno, entonces, como les decía, se calienta la muestra, ya una vez empapada con la fucsina, más o menos una gran parte de las bibliografías, inclusive de algunos videos explicativos, que más adelante les voy a mostrar uno, nos dice que hasta 5 minutos o hasta que haya la emisión de 3 vapores. Bueno, a veces esos vapores suelen ser emitidos un poco más antes de los 5 minutos, pero eso ya va variando. Esta, este proceso de calentamiento tiene una explicación fundamental. ¿Cuál creen que es? A ver, ¿por qué creen que se debe calentar? Porque si se acuerdan, para tinción de Gram utilizábamos el mechero solamente para fijar la muestra, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿por qué estaría calentando ya una vez empapado con el colorante primario? ¿Qué creen? Consta que si no hablan, yo los voy a hacer hablar. Y si no contestan, tienen falta. Para fijar igual. ¿Cómo? Cuando estás Para fijar igual. Ya, pero ¿a través de qué procedimiento o por qué tendría que calentar? Porque tiene una explicación lógica, digamos. Ah, eh, Nada, nada. A ver, vamos a seguir avanzando. Este es el fundamento de la coloración. Estas bacterias, al igual que cualquier otra bacteria, ¿no es cierto? Se componen de pared celular. Acá, si se fijan, tienen los elementos de la pared. Tienen la capa de peptidoglucanos, tienen ácidos arábicos, tienen ácidos micólicos, tienen ésteres de lípidos, hay proteínas de superficie, estas son porinas. Acá abajo está la membrana citoplasmática. Pero, ¿qué es importante acá? Normalmente, cuando nosotros hacemos la tinción de Gram, ¿qué es lo que agarra el colorante primario? ¿Qué elementos? Los proteoglucanos. Péptidoglucanos. Ya. Sí, evidentemente eso es lo que tiende a fijar el colorante, ¿no es cierto? En este caso, las bacterias, las micobacterias, no fijan con el peptidoglucano al colorante primario, que en este caso sería la fucsina fenicada. La fucsina fenicada viene a buscar estos de acá que se ve con una flechita. ¿Se ve mi mouse? ¿Mi cursor? sí. ¿Sí?
Sí, Ok, entonces esta flechita que ven acá en azul hace referencia a los ácidos micólicos que están justamente acá. Y estos ácidos micólicos van a ser los que van a agarrar el pigmento primario y una vez que se utilice el decolorante, al ser resistentes al alcohol, y de hecho lo que usamos para decolorar es alcohol, se considera que son bacterias ácido alcohol resistentes. Es por eso el nombre. Entonces, pero para que estos ácidos micólicos tengan una adecuada adherencia al colorante, se debe hacer el proceso de calentado. Y este proceso de calentado va a facilitar justamente que el colorante penetre y alcance estas estructuras. Entonces, es como que, a ver, alguna vez han debido hacer, no sé, pipocas o han debido hacer algo con alguna masa, algún queque, algo donde ponen mantequilla, ¿no es cierto? A las bandejas o a los sartenes para que no se peguen las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué hace el calor con las grasas? las derrite. Tiende a ocasionar un proceso como de derretimiento, ¿no es cierto? En este caso no es que se busca derretir los ácidos micólicos, pero sí se busca permeabilizar un poco esta membrana para que los ácidos micólicos fácilmente puedan ser alcanzados por el colorante. Una vez alcanzados, llegan, pintan todos los ácidos micólicos y luego se pasa a la otra etapa de la tinción, que es justamente enjuagar o sea, perdón, decolorar. Y como ya han estado calentados, ya absorbieron el colorante primario, pues el alcohol no les va a hacer efecto de decoloración. Van a mantenerse eh, con el color, en este caso rojizo, rosado por la fucsina fenicada. Como ven acá, dice, esta coloración se conoce también como coloración en caliente, porque justamente durante este proceso debemos utilizar calor para facilitar esta penetración, como les mencionaba, del primer colorante. ¿Cuál es el primer colorante? Fucsina fenicada. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí. Ok. Esta coloración que nosotros utilizamos, que es la de Sil-Nielsen, está orientada básicamente a aquellas bacterias de los géneros. Aquí falta una C, me comí una C, perdón. Mycobacterium y a las del género Nocardia, que son otro tipo de bacterias que en este caso no son tanto nuestro blanco. Nuestro blanco generalmente es ir hacia lo que son las micobacterias, sobre todo tuberculosis. Un breve recordatorio de lo que hemos visto. Cuando este colorante primario va a ir a penetrar a las células, eh, en este caso dice, ¿no? En las células ácido alcohol resistentes, vamos a saber que sí son efectivamente ácido alcohol resistentes cuando estas no van a sufrir un proceso de decoloración. Por ende, van a permanecer pigmentadas con el colorante primario. Esta pigmentación, esta característica en la cual se mantienen pigmentadas, hace referencia justamente al alto contenido en sus paredes y a la presencia de este ácido, que es el ácido micólico. Este ácido micólico, si bien puede existir en otras bacterias, pero en una cantidad menor, en las células de las micobacterias, perdón, se ven en abundante cantidad y es por eso que se utiliza esta coloración para poder identificarlas. Como les había mencionado, generalmente esta técnica se utiliza
para diagnosticar lo que es tuberculosis. ¿Alguien conoce cómo es el cuadro clínico característico de la tuberculosis? Bueno, ya que no hablan, hablarán a la fuerza. Justin, ¿quién es São Justin? sintomas respiratórios, não, doutor? Tosse persistente, tosse com sangue às vezes, febre, como os sintomas generais da infecção. Ah, ya. Bueno, se salvaron. La tuberculosis generalmente se manifiesta con síntomas de tos persistente por aproximadamente un lapso mayor a 15 días. En la época de la pandemia, o sea, del COVID, ya a todo mundo que era con síntomas de COVID, se les denominaban, ¿no es cierto?, sintomáticos respiratorios. Pero antes de la pandemia del COVID, el paciente sintomático respiratorio era definido aquel que justamente presentaba un cuadro de tos mayor a los 15 días. Esto lo hacía sospechoso justamente de esta enfermedad. No es normal que un paciente tenga una tos que no progresa, o sea, no evoluciona, porque bueno, a veces puede ser que 10, 12 días tienes una tos, pero la tos va evolucionando, va madurando y va poco a poco remitiendo. Pero cuando es tuberculosis, la tos es igual desde el día 1 hasta el día 15 y es más, de ahí en adelante puede ir empeorando. Entonces, a estas personas que tenían estas características de tos antes del COVID, repito, se les consideraba sintomáticos respiratorios, con alta sospecha de presentar tuberculosis. Entonces, ¿cómo se realizaba el diagnóstico? Evidentemente, y algo que les he dicho, la clínica manda. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ustedes vayan a revisar al paciente, a auscultarlo, a hacerle una historia clínica completa, antecedentes, características de sus signos que van a poder observar y los síntomas que el paciente les va a poder decir, más su exploración física, eso ya les va a dar a ustedes un parámetro, una idea de ante qué están enfrentándose. Entonces, pero obviamente necesitas confirmar, porque de hecho tuberculosis es una enfermedad de notificación inmediata. Ustedes que están viendo salud pública ya saben que son esas enfermedades de notificación inmediata. O todavía no han llevado. No, doctor. ¿Aún no llevaron? Não todavia, doutor. Ok, pero bueno, ¿a qué les suena? A ver, si solamente usando el sentido común. Si son de notificación inmediata, son aquellas enfermedades que evidentemente pueden ser muy contagiosas y deberían ser avisadas, notificadas que existe un caso de manera, eh, o sea, realmente de manera inmediata cuando se confirme el diagnóstico. ¿Por qué? Porque al ser tan contagiosas, perdón, tan contagiosas, lo que se quiere evitar es justamente que haya un brote que luego desencadene un, una cadena de contagios que luego, bueno, se haga más complicada, ¿no es cierto? Entonces, estas enfermedades de notificación inmediata, una de ellas es la tuberculosis. Y para diagnosticar y tener un diagnóstico preciso, se utiliza la técnica de Sil-Nielsen idealmente. ¿Hay otras técnicas más rápidas, más precisas que ahora se utilizan? Sí, totalmente. Pero antes podíamos usar solamente lo que era la tinción de Sil-Nielsen. Esta técnica, como les había mencionado hace un momento, nos va a permitir diferenciar
a las bacterias en dos tipos diferentes de grupo. Aquellas que sí son capaces de resistir a la decoloración con alcohol ácido, o las que llamaríamos, ¿no es cierto?, BAR, bacilos ácido alcohol resistentes, y las que no son resistentes a la decoloración con ácido alcohol, que serían las bacilo ácido alcohol no resistentes. ¿Cómo se van a pintar? Tal cual como ven acá. Rojo las BAR y celeste o azul las BANGR. Y acá tienen una imagen, ¿no es cierto? Un ejemplo. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Bueno, el agente etiológico de la tuberculosis, o sea, el bacilo este Mycobacterium, fue descubierto por Robert Koch, ¿no es cierto? O sea, ese es el nombre completo, pero se le conoce como Robert Koch. Él ideó una de las primeras técnicas de tinción para identificar este microorganismo utilizando azul de metileno, pero su audacia, si quieren, llegó hasta ahí. Gracias al azul de metileno, pudo diferenciar ciertas bacterias. Y el azul de metileno, viéndonos al ejemplo de hace rato, si es que han prestado atención, ¿el azul de metileno va a pintar al bacilo de Koch, sí o no? Ento- A ver, ahora sí voy a preguntar directamente. El resto silencio y si no contestan, falta. De entrada falta. A ver, Lady Cortés. A la una, a Sí, las dos y a las tres. No está. sí, no, ¿Sí estás? sí. ¿Y por qué no respondes? La pregunta, si Robert Koch ha utilizado azul de metileno para identificar estas bacterias, ¿será que se han pintado de azul o de rosado? ¿Y eso qué significaba? Lo que hemos visto aquí atrás, ¿no es cierto? En la diapositiva anterior. En este caso, Koch solo usó del azul de metileno. No tenía todavía fucsina. Entonces, ¿qué identificó? Vamos, Lady. La coloración rosada. Pero si solo tenía el azul de metileno, ¿cómo se va a pintar? ¿Qué? ¿Alguien tiene una idea? Doctor, ¿qué es lo que está preguntando? No lo he entendido. Es que, ¿de qué color se pinta o qué es lo que pinta No, a o... ver, si en ese entonces solo ha utilizado Koch el azul de metileno para hacer estas primeras tinciones, ¿no es cierto?, de las micobacterias. Y nosotros hemos visto acá atrás que las bacterias ácido-alcohol no resistentes se pintan de azul. ¿Qué es lo que ha identificado Koch? Solo con el azul de metileno, porque él nunca usó fucsina. ¿Cómo es que se dio cuenta que existían otro tipo de bacterias al cual sí le puso su nombre, que fue el bacilo de Koch? Ahora sí se entiende la pregunta. No. ¿Cómo no?
¿Nadie entiende la pregunta en serio? Una más, doctor, por Un favor. poco de color rojo, yo creo. Pero ¿cómo se va a pintar rojo si no tenía nada que pinte rojo? Ácido y alcohol. Sí. No, pues. A ver, ve, no, es que no han entendido la explicación anterior. Si les estoy diciendo que para que se pinte rosada la célula que sí es ácido alcohol resistente, se utiliza la fucsina fenicada. Echan alcohol y la célula que sí es resistente no se va a decolorar, se va a quedar roja. Pero la célula que no es resistente, con el otro colorante que es justo el azul de metileno, va a pasar a ser teñida recién. ¿Por qué? Porque no es resistente al ácido que le has echado antes, al alcohol que le has echado antes, y ese alcohol ha limpiado toda la fucsina. Ahora, mi pregunta era la siguiente. Si les estoy diciendo que Koch solamente disponía de azul de metileno en ese entonces, ha identificado que ha utilizado azul de metileno y probablemente ha utilizado alcohol para analizar estas bacterias. Y obviamente, ¿qué ha encontrado? Un montón de Algas. bacterias azules, pero nada más. Y de ahí, entre esas bacterias azules, ha debido encontrar otras que no estaban teñidas, pero que estaban presentes. Entonces, a esas, él ha dicho, estas son las causantes de estas enfermedades, o en este caso, de la tuberculosis. Ahora sí se entiende. Sí. Entonces, esa era la pregunta, por eso les decía, ¿cómo va a encontrar algo rosado si no ha usado nunca ningún pigmento rosado? Entonces, esto fue lo primero que hizo Koch. Más adelante, otros investigadores han definido la resistencia a la decoloración. Y más adelante, que es por ellos que la tinción cambia el nombre, se han hecho algunas modificaciones gracias a estos dos científicos que son Franz Sill y Adolf Nielsen. Entonces es por eso que la técnica se llama tinción de Sill y Nielsen. Cuando hablamos de la pared celular de las micobacterias, es importante entender que, un momentito, por favor, me acaba de salir ya un mensaje del Zoom que estamos a menos de 5 minutos. Ya, vamos a ir hasta donde alcancemos. Como les decía, la pared celular de las micobacterias tienen que ustedes entender que es compleja igual que cuando vimos, ¿no es cierto?, la pared celular en general de las procariotas. Habíamos dicho que son estructuras bastante complejas, que están compuestas por, sobre todo en los gram positivos, peptidoglucanos en abundancia. Las de los gram negativos tienen peptidoglucanos, ¿sí o no? A ver, voy a seguir preguntando así. ¿Va Sí, bien? pero en menor cantidad, doctor. Ah, ya. ¿Cuánto es esa menor cantidad? Un 10%. Exactamente. ¿Y cuánto tienen las gram positivas? Del 80 para arriba o 90. Exactamente. Entonces, además de eso, por supuesto que tiene un montón de otro tipo de componentes, ¿no es cierto? Solamente que esos son los esenciales. Lo mismo sucede con las micobacterias. Nosotros, si bien hacemos énfasis y de hecho la tinción va objetiva a ese, tiene como objetivo esa parte de la composición que son los ácidos micólicos, dentro de su composición están estos ácidos diferentes, como el ácido mesodiaminopimélico, que es uno de sus componentes. Luego tenemos alanina, que es un aminoácido muy importante. Luego está el ácido glutámico. Deme un segundo, por favor.
Hola, hola, perdón, estaba con un problemita de conexión. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Estamos a menos de un minuto, en cualquier momento se va a cortar. Entonces, como estábamos hablando, en cuanto tenga un nuevo enlace, pónganle unos 10 minutos, les voy a enviar el link y se conectan, ¿ok? Por favor, en cualquier rato se nos corta, entonces estamos a la expectativa de eso. Estamos a menos de un minuto. Van a estar atentos al enlace.